Bienvenidos, bienvenidas a Válidamente, el podcast de psicología y negocios donde te damos la realidad del sector así, sin anestesia. Hoy os vamos a traer un menú que te va a volar la cabeza. Primero, ese buscador de IA que todos conocemos, pues nada, resulta que ha abierto la puerta a la publicidad. Momento de que lo aprovechemos y que empecemos a entender cómo empezar con el SEM, esa publicidad, que tenemos que descubrir cuál será. ¿Será GEM? ¿Será GEM la palabra de pagar publicidad por aparecer en estos modelos de lenguaje? No sé, lo descubriremos. Y además hablaremos de cómo Eleven Labs aterriza en España, concretamente en Madrid, con agentes de voz que cogen el teléfono de tu consulta, detectan si ese paciente está angustiado y le agenda la cita mientras tú estás tranquilamente cenando. Así que nada, ya sabemos todo esto. Vamos a empezar. Máxima conversión, sí, pero con mucho peligro moral. Arrancamos. Darío, Hablemos de ese peligro moral. Está ese peligro moral aquí entre nosotros. aquí con nosotros. Está el peligro moral aquí. De Puedes eso señalarle. yo creo que no podemos hablar de IA en general. Bueno, creo que no podemos hablar de negocios en torno a la salud mental y en torno a la salud sin Si no tener la hablamos de moralidad. moralidad. Es como, creo que la moralidad hay que tenerla casi siempre, pero aquí es como priorizarla mucho. Pero en la IA se nos olvida, ¿no? Y me decía, bueno, hoy claro, como hemos grabado los 2 episodios, me decía una persona, pero porque yo contaba, joder, es que dejo a la IA ahí trabajando, haciendo sus cosas, ¿no? Porque yo pongo Claude con su extensión de Chrome, que haga sus cosas y se pone ahí a cacharrear, ¿no? El otro día aquí le dije, mira qué guay, ¿eh? Quien tenga un WordPress lo puede hacer. Hazme una auditoría técnica primero para la velocidad y ya luego para el SEO. Claude tiene un conector a través de un CPM de estos con WordPress, pero también lo puedo conectar con SSH, que es como a través del servidor. Qué Básicamente mola, se de hecho, mete. fue lo que yo te pregunté. Vi la web y dije, ¿cómo has hecho esto? Guapísimo. Bueno, pero eso lo hice a mano porque fue más rápido, es como subir el archivo y Vale. punto. Pero Perdón. vale, básicamente tú puedes conectar el Claude a tu web y decirle, hazme una auditoría. Y o bien te la hace a través de código y investiga un poquito dentro del servidor, o se mete en tu navegador y empieza a trastearla. Y eso también lo hizo porque hay cosas a las que no puede acceder a través del código. Hay que empezar a acostumbrarse a las auditorías. Yo creo que yo lo hago Eso, un continuamente. montón, todo el El rato. otro todo el día rato. le subí mi Excel, que no tiene ningún dato delicado, de mis cuentas y le dije, audítame. Y me auditó y me dijo, pero fíjate de lo que se dio cuenta. No tengo bien hecha. Yo voy actualizando las cosas, pero no sé cómo. De pronto había un gap de 600 euros en mis cuentas. Y de pronto era como, pero un gap, me refiero entre mis cuentas personales y las cuentas comunes con mi pareja. Y de pronto había como un gap en el que lo que había en el banco y lo que yo había puesto a nivel, digamos, lo diré, de mi Excel, ¿vale? Sí. Que es más manual. Aunque sé que hay vale. 1000 aplicaciones, había un gap que yo no me Vale, había ya te he dado cuenta. entendido. No estaba bien. Claro, como tengo chorrocientas cuentas con chorrocientas cajitas. Claro. Como el despendí que Un usábamos. pico de ¿te aquí, acuerdas? claro, de pronto era un piquito de aquí, un piquito de allí, un piquito de allí, y Hostias. de pronto era como, sabes que lo que tienes en el banco son 600 euros menos de la realidad financiera que muestra tu Excel. Y me dijo, dame todos los extractos, pero así, dame los extractos bancarios Que tú no sabes. desde el día 30 de no sé qué de 2026. Desde ahí, dame tu extracto bancario que lo voy a revisar. A mí me ha auditado cositas también dentro de Psicoflix y yo ya te conté una que además era gorda, ¿eh? No fueron solo 600 euros. Y que sí, lo de la auditoría yo creo que es un tema que tenemos que normalizar gracias a la IA, pero con cuidado. Cosas que tenemos que normalizar. Ojo, porque mucha hablar gente... con un robot. Sí, exacto. Me encantó porque el otro día vi en Twitter a Antonio Ortiz de Monos Estocásticos. Un Que jefe, fue mi súper vecino. gracioso. Sí, tu vecino, que de hecho ha sido uno de los causantes de que me compré la pulsera esta de Google, que hablamos en el episodio anterior, y que si queréis saber de qué hablo, pues os vais allí tranquilamente. Pues resulta que subió un pantallazo de cómo puso a su bot a escribir, ojo, escribir al otro bot que le llamaba, que era de BBVA. Me Y encanta empezaron eso. como a pelearse los bots entre sí. Y fue súper gracioso, ¿no? Porque se está metiendo todo el tema bot en las llamadas y hay mucha gente que esto lo ve como ciencia ficción, pero ojo,
Es una realidad que desde luego va a dar mucho que hablar y sobre todo en Málaga. Y diréis, ¿por qué? Pues tío, ¿Por qué? resulta que una startup malagueña llamada Diga, en su momento se llamaba Calia, que yo los he visto nacer, acaban de cerrar una ronda pre-seed de 300.000 euros. Explica qué es Presid, eso es... Wow, esto es cultura startupera para la gente que nos escucha. Ya, claro. Bueno, pues en el mundo de los negocios, sobre todo digitales, startups, ¿vale? Está muy normalizado que un fondo de inversión, un business angel, es decir, un business angel es un inversor ángel, ¿no? ¿Qué se llama? Que básicamente es una persona con pasta, ¿vale? Sí, nunca entendí lo del ángel, es que es tan católico todo, pero... Ya, no sé, en fin, cosas. Pues esta gente mete pasta a una valoración, imaginemos que válidamente vale, por lo que sea, unos 1,5 millones, ¿vale? Y de pronto dice, oye, quiero el 10% de tu empresa. Toma 150.000 euros y úsalo para crecer. Entonces, en lugar de pedírselo al banco, metes a un socio que te da un dinero y que tú utilizas para crecer, para que el día de mañana, válidamente, en lugar de valer 1,5 millones, valga 15 millones y venga, no sé, Open Evidence y diga, compro válidamente. Ya que no puedo hacer nos nada en da 15 Europa. millones de euros. Claro. Entonces, tú en lugar de pedirle el dinero al banco, pues te metes un socio estratégico que además de dinero suele dar contactos o suele dar algo más, ¿no? Normalmente son fondos de inversión que te ayudan a que la empresa valga esos 15 millones, porque a todos les interesa que la empresa valga más. Bueno, pues para hacer ese tipo de inversiones se dividen las startups en diferentes fases, ¿no? Está pre-seed, que quiere decir básicamente que la startup o la empresa está en una fase muy inicial, casi de idea, donde la empresa pues empieza a tener como esos primeros contactos con los clientes, pero todavía no tiene ese fit con el mercado. Es decir, todavía no puede empezar a quemar dinero en marketing para empezar a crecer a muerte. Está como en esa fase un poco de validación. Ahí ya empieza a tener los primeros clientes y se empiezan a ver esos primeros brotes, de ahí eso de pre-seed. Seed, semilla. Tenía sentido, vale. Y de pronto dice, la semillita empieza a germinar y pasa a una fase seed. Entonces, normalmente, según la fase, digamos que las empresas pueden tener como una valoración aproximada y unas inversiones aproximadas. Es decir, no puedes decir que la ronda pre-semilla de una empresa es de 5 millones de euros. Porque es como si acabas de crear la empresa, como vale 50 millones de euros. Y sin embargo hay un pavo en Silicon Valley. Y esto depende mucho del sector, de la región y de todo. Sí, sigo hablando porque hay un tema, un tipo en Silicon Valley que sin proyecto, básicamente pilló una valoración de varios miles de millones. Pero ¿sabes esto por qué pasa? Hay que verle el currículum a ese pavo. Sí, fue por el currículum. Claro, no es lo mismo que te presente la idea Juan Antonio, que acaba de graduarse y que tiene una idea guapísima, que a lo mejor Darío y yo. Y hablo así de claro. ¿Por qué? Porque ya tenemos varias startups a nuestra espalda, ya hemos recibido inversión, tenemos ya contactos relacionados con el mundo de la inversión. Yo nunca. Han confiado. Yo siempre he sido bootstrapero. Bueno, bootstrapero, pues yo no. Entonces, claro, yo puedo coger, pegarle un toque a mis colegas que ya saben cómo curro, que tienen pasta y decirle, oye, que se me ha ocurrido esta idea y me parece top y ya tengo aquí un algo que parece que puede petarlo. Y dice, venga, vale, toma. Bueno, tengo que decir que sí. Han llegado ofertas y está aquí puedo leer. Vale, vamos. Bueno, volvemos, volvamos a entonces, ¿quién ha abierto aquí en Málaga? En Málaga nada. Ha sido la startup esta que se llama Diga. ¿Qué es lo que hace? Pues algo muy parecido a Eleven Labs. Que Eleven Labs a lo mejor sí que le empieza a sonar a la gente ese nombre, porque era de los primeros generadores de voces con inteligencia artificial y han abierto oficina en Madrid con equipo local de ventas e ingeniería y el Banco Santander como inversor. Vale. Ese Business Angels llamado Botín. Entonces, pues la declaración de intenciones de Eleven Labs en España pues lo ha dejado muy claro. O sea, vienen a poner el mercado hispanohablante y sobre todo el sector sanitario en el centro de su estrategia comercial. Pues aquí tenemos, ¿vale? Sí. Ahí lo estáis viendo. Básicamente en pantalla estaréis viendo la web de Eleven Labs y es básicamente la empresa de síntesis de voz más avanzada del mercado ahora mismo. Y son básicamente los que permiten clonar una voz con enviarle un audio de WhatsApp. Entonces, claro, ellos lo que han hecho ¿no tienen producto como tal? ¿O sí? Sí, ellos tienen, de hecho, para empresas, no solo esa síntesis de voz, ¿vale? Sino agentes de voz conversacionales, ¿vale? Y aquí es la diferencia que yo quiero que la gente entienda, ¿vale? Porque es la que hace que esto sea relevante para una consulta y no solo un juguete tecnológico. Un chatbot de texto, que es lo que seguramente muchos conozcáis, esos que aparecen en la esquinita de la web, al final, pues reciben un mensaje escrito y responde por escrito.
que en paz descanse, mi última startup, NiceHop, Mm. que era eso, pero para viajes. Entonces, bueno, vale, era útil, pero yo mismo os lo digo, era frío, ¿vale? Y limitado al final a que la gente escriba. Tú no Que tienes cada vez la gente como escribe menos. el FOMO a veces, porque a mí me lo Cállate, ha dado. Venga, hombre. ¿Tú no tienes el cállate. FOMO a No, veces sí, de hacer alguno de todos estos los días. experimentos? Sí, ¿verdad? Cállate, sí. Lo que Para. le estoy insinuando a Nacho no es que lo vaya a hacer porque usted es capaz de No. meterse. Es lo que está haciendo mucha gente con esos podcasts creados íntegramente con inteligencia artificial, clonando su voz. Los sueltan y que sea lo que Dios quiera. y es lo que hay, ¿no? Sí. Bueno, No, yo quiero no lo probarlo. toques. En algún anuncio a lo mejor de Psicoflix me da por probarlo, simplemente para ver qué pasa. O mira, lo podríamos probar para válidamente. Oye, pues sí. O sea, me apetece mucho probar Higgs Field y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes lo que es? O sea, lo de que salga nuestro avatar hablando. Esto. Hostias, ¿sabes quién usa mucho esas cosas? Con Higgs Field puedes crear un montón de creatividades, de vídeos y Pero tal. ¿sabes quién le mete mucha Todo caña IA. a eso? ¿Quién? DocFav. Ah, sí, lo utilizan, ¿verdad? Wow, DocFav usa un mogollón de publicidad con IA. O sea, yo sigo pensando que es mucho mejor que Nacho y yo nos grabemos y lo subamos como un anuncio o que cualquier empresa o psicóloga lo haga así. Pero me Si apetece OpenAI, mucho ver qué pasa. O sea, me apetece ya, mucho pero si experimentar. OpenAI ha comprado un podcast de inteligencia artificial teniendo ellos el poder de hacerlo con IA, Efectivamente. es que algo hay ahí con el tema humano. No, sí, Pero de bueno, hecho, ¿dónde fue? Mira, en El Diablo Viste de Prada 2. las dos. Buena peli, ¿eh? Tengo que verla, porque no he visto Fanservice. realmente ni la 1 ni la 2 y creo que me pueden gustar. No. Bueno, no sé si estás al día de que... ay, qué malo soy para los nombres. ¿Cómo se llama esta mujer? La No, prota, Anne la Hathaway. señora. No. Meryl Streep. Sí. Sale Grande. la peli. En la peli sale un cuadro de ella que Ujú. parece hecho por IA. Es el Sí, típico y era cuadro. un artista, Y era una artista, era una chica la que habían imitando la contratado IA. específicamente, era una persona que había imitado la IA, ¿no? Y se ha hecho súper viral porque la gente en los comentarios decían cosas como, ¡ay, qué alivio que no sea una imagen hecha por IA! O sea, la gente se siente Pero el arte en aliviada. sí es una IA. O sea, es el mismo arte de la IA, te quiero decir. Ya, pero está hecho por una humana. Y Curioso. seguimos prefiriendo que haya una persona detrás. Y si yo calco el arte de una IA, Sí, tendría sentido, ¿no? Según esta premisa. ¿lo hacemos artistas? Que ganan más Sí, que nosotros. Estoy para eso ahora. El tema es ese, que bueno, siempre va a hacer falta siempre va a ser mejor una persona detrás, pero Mientras los experimentos. pues ya sabéis que ahí tenéis a un agente de voz de última generación que va a responder el teléfono, que va a hablar, que va a escuchar y que va a entender el contexto de lo que dices. O sea, no solo las palabras exactas. Entonces, lo que Eleven Labs ha incorporado en esta plataforma sanitaria que lanza desde Madrid es muy relevante porque al final va a detectar el estado emocional del usuario y adaptará el tono en tiempo real. Es decir, si la llamada de la persona suena angustiada, el agente va a bajar el ritmo, va a suavizar el tono y va a usar más silencios, ¿de acuerdo? Entonces esto, en una consulta de psicología, yo creo que el caso de uso más inmediato es básicamente que sean las 9 de la noche de un martes y un potencial paciente os llame a la consulta y tú tengas o un contestador automático que dice que llames en horario o dejes el mensaje, o eres tú quien coge el teléfono y con un agente de voz, pues el agente va a responder, se va a presentar como el asistente de tu consulta y va a recoger el motivo de la llamada, va a preguntarle por la disponibilidad ¿Tú horaria avisarías, y va a agendar la avisarías cita. Siempre. antes de que es una IA? Es ilegal no hacerlo. No, imagínate que... sí, yo sé que es ilegal, pero imagínate que... O sea, no, es ilegal y además, quiero decir, que por supuesto, Y si pero esa persona te llama diciendo que se va a matar, duro, realmente. Es que ¿qué hacemos? eso es lo que iba. Ya no es que estamos en un sector muy delicado. Claro, No podemos por hacer eso. como si nada. La IA tiene que avisar de que es una IA. Pero es importante señalarlo. O sea, aparte de que sea ilegal, pero bueno, la gente puede Sí. querer saltárselo. Además de que esto no es fácil, ¿eh? O sea, te quiero decir que no es plug and play que llega así chimpón, sino que tienes que conectar a esa gente con un sistema de gestión de citas, ya sea Calendly, Google Calendar o el que sea que tengas. Y esa integración o tienes que tener manejo con las APIs o que contrates a alguien que te lo configure o que sepas preguntarle a la IA para que te lo configure. Bueno, eso por un lado. Y luego que el plan gratuito al final también tiene unos límites de uso, ¿vale? Que mola para probar, pero no para una consulta activa. Entonces, los planes de pago, que sepáis que empiezan por unos $22 al mes para un uso básico y que sube según el volumen de minutos de conversación. Entonces, para una consulta con un volumen moderado de 30-50 llamadas al mes,
moderado. Pues Sí. ya hablaríamos de costes entre 30 y 80 euros mensuales, dependiendo de la configuración. Entonces, eso por ahí. Y luego el tema de la seguridad, que Eleven Labs dice que su plataforma cumple pues todas las normativas de protección de datos médicos de Estados Unidos. Claro, es que eso es el tema de siempre. Los servidores, o sea, para cumplir la RGPD en Europa, tienen que estar en Europa. Los servidores tienen que estar aquí. Y Sí. eso no ocurre en la mayoría de estas herramientas. Así que vais a tener que ver cómo cumplir la RGPD con esta herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que eso está ahí. Ujú. Bueno, Bueno. está bien. A ver, eso que has dicho de que es ilegal, lo saben las compañías telefónicas que te avisan, te llaman a las 4 de la mañana, de la tarde, ofreciéndote cosas, agua, no sé. Claro que lo saben, de que tú que son tontos. Pues mira, díselos, porque siguen. Aquí abrimos una ventana de, sí, se puede hacer, pero yo creo que una psicóloga es que claro, esto a lo mejor tiene sentido si están montando un hospital. A lo mejor hay alguien que nos está escuchando y quiere montar un hospital, O una pero clínica más grandecita, o supongamos bueno, que tú y o una yo, chuche que llama la atención, ¿eh? Yo creo que hoy en día ese tú tipo de chuches también pondrías te una ayudan a especie diferenciar. de asistente Sí, telefónica en Válidamente. siempre, sí. Y más en válidamente. Bueno, en Válidamente sí, porque es Que jejazo, ¿no? Pero mola. ya, Claro, ¿no? Y gracioso. porque la gente que llamase sabría de qué va el palo y diría, no, y no, esta gente tecnológica. Qué guapo ella, hermano, pero Yo, muy guapo. ya, lo que pasa es que esa primera llamada muchas veces en sí misma ya es terapéutica y ya empieza a tener un sentido dentro de un proceso. Es cierto que no todo el mundo recibe llamadas o atiende las llamadas para coger las citas, yo no lo hago, por cierto. O sea, a Pues sí, veces, por lo que sea. sí hago una llamada y tal, pero, bueno, ya sabemos cómo va esto. Generalmente todo va por correo. Así que, bueno, está ahí, existe. Creo que lo haría más en formaciones y en la parte esta de diversificación. Creo que si yo sacara alguna formación un poco escalable y válidamente puede tener sentido y tal, y asumiera que voy a recibir muchas consultas y eso, pues sí, a lo mejor lo metía. Bueno, es Tendría verdad que darle una vuelta. que parece como que... Pero me hace muchas veces porque si hablamos de texto, como que parece que nos da menos miedo. Tú lo has dicho ya, en Cannibal, el Valle Inquietante. En Cannibal. Al final, como está, sí, a mí me da mal rollo todavía hablar con una IA que clona una voz humana y sentirla que es una humana. Todavía me da más mal rollo eso o me hace más gracia, pero no me la tomo tan en serio, también porque los modelos no suelen ir rápido. Salvo ChatGPT, que ahora han metido su modelo de lenguaje por audio y creo que va mejor. Creo que lo han sacado esta semana. Luego lo escucharé en monos estocásticos. Yo creo que a mí el otro día me llamó una de estas y lo hizo tan bien que dudé de que era humano. ¿Ves? Y ahora vamos a empezar a dudar de las que son humanas de verdad. Sí, literal. Fue para una encuesta sobre mi opinión de los supermercados. O sea, yo, claro, ten en cuenta que yo he estudiado marketing e investigación de mercado y yo estoy registrado en bases de datos de movidas de investigación de mercado por simplemente oficio, ¿vale? Entonces me llamaron de pronto para investigar sobre los supermercados a los que yo iba. Y era muy gracioso porque el grupo más de supermercados, esto es full andaluz, ¿vale? Son de Sevilla. Ha comprado la cadena de supermercados malagueña Mascom. ¿Sí? Y la está integrando. Entonces era una especie como de encuesta sobre qué opinión tenía yo de la compra de Mascom por parte del grupo Más y como de qué manera veía yo la futura integración del supermercado en su matriz. Entonces era muy gracioso porque me hacía preguntas un poco como de otros supermercados y tal, pero en realidad me di cuenta de que lo que le interesaba era esto, ¿no? Y era muy gracioso porque yo respondía a las preguntas y de pronto le hacía algún cambio de última hora de la pregunta y como que seguía un poco a su puñetera bola. No era sensible a ti. No era tan Sí, sensible. claro, era como que yo le decía, ay, no, pero... Y era como, vale, bueno, siguiente pregunta. Pero claro, hacía unas cosas como muy de bot, pero a la vez muy de humano. Y yo ahí empecé a dudar. Ahí me quedé en ese valle inquietante. Y creo que cada vez se irá normalizando más. No sé, a lo mejor llega un momento en el que nuestra cultura, nuestra sociedad se adapta a eso. Igual que se ha adaptado a, yo qué sé, a mandarse emojis y rayarse por el significado de ese emoji. Pues sí. Así que nada, que sepáis que esto llegará más pronto que tarde a todas las consultas, os lo aseguro. Y otra cosa que os va a llegar a todas las consultas, ¿vale? Es un tema... Nuestra publicidad. Exacto, la publicidad de válidamente. No, todavía no se puede, pero continúa. Sí, pues básicamente que desde la semana pasada cualquier empresa
pues va a poder comprar anuncios dentro de ChatGPT. Sí. Antes resulta que esto estaba capadito para agencias con un presupuesto de $250.000, que era lo que pedía la fase piloto, pues han sacado ChatGPT Ads Manager, que es una plataforma self-service, como la de Facebook, El Certis. self-service, con puja por CPC, coste por clic, igual que Google. Coste por clic, ¿eh? Mira. Yes. Dame un segundo. Esto es, os lo voy a enseñar. Enséñame. Os voy a enseñar lo que es. Ahí Pues lo nada, os metéis aquí y ¿qué es lo que acaba pasando cuando completáis todo? Pues que os lleva aquí. Así que no podéis usarlo. Porque ahora mismo está acabado regionalmente. Efectivamente. Así nada, que, como hablemos de esto, válidamente pero os quiere vanguardistas, pues os voy a explicar lo que va a llegar a España tarde o temprano. Primero usar pasar una- a sus voy a increíbles usar regulaciones europeas. una VPN así rápido, a ver qué pasa. Ay, sí, úsala. NordVPN patrocina este podcast. Qué ganas tenemos de que nos patrocine alguien solo por ver qué pasa. Porque se siente. Solo para que alguien me pague las herramientas que uso inválidamente y tengo que poner de mi bolsillo. Pues nada, básicamente, ¿vale? La diferencia entre anunciarte en ChatGPT y hacerlo en Google o en Meta como hasta ahora es básicamente el estado mental del usuario. ¿De acuerdo? Que esto es muy interesante. Y es que en Instagram alguien está scrolleando stories y fotos y mierdas y de repente aparece ese anuncio ahí, ¿vale? Ok, bien. En Google está buscando activamente algo, ¿ok? Y la búsqueda pues es fría, ¿no? Psicólogo para ansiedad en Madrid, ok. Ujú. En ChatGPT el usuario ya va a estar en una conversación, va a estar describiendo su problema, va a estar diciendo, oye, Gepeto, llevo semanas sin dormir bien, me cuesta Efectivamente. concentrarme en el trabajo, el ojo izquierdo me parpadea más de lo normal, no sé si lo que tengo es ansiedad o es otra cosa. Para nada estoy hablando de mí, ¿vale? Entonces, en ese momento aparece un increíble anuncio. Y ahí la intención es máxima. El contexto es profundo. Y la predisposición a hacer clic en alguien que le ofrece exactamente lo que necesita va a ser mucho mayor que en cualquier otro canal. Bienvenidos a la nueva era del que yo he bautizado GEM, porque no tengo ni Gem. puñetera idea de cuál es el nombre real. Porque Efectivamente. si, claro, el SEO pasa a ser GEO, el SEM pasará a ser GEM. Así que esto es lo que hay. Si no os gusta, pues lo buscáis vosotros. Mira, he El conseguido caso. entrar. He conseguido Anda, entrar. vale. No, Anda. bro. Eres He conse- America Great Again. he conseguido entrar, pero aquí ya se está rayando. Tengo que verificar mi negocio, con que está Hombre, allí. claro. Está Pero la bueno, cosa aquí. Bueno, nada. cuando sea Otro fácil, día. pues ya veréis que para un psicólogo con una consulta privada o un infoproducto, pues este va a ser, yo creo que el canal con mayor potencial de conversión que ha aparecido en el mercado publicitario en años. Ahora bien, lo malo, ¿ok? Y aquí escuchadme, porque creo que es el debate que nadie está teniendo todavía. Vamos a tenerlo. Me pongo nervioso. Primer problema, el contexto. No lo controlas. Tu anuncio puede aparecer en una conversación en la que Por alguien está completo. describiendo síntomas de depresión severa o una crisis de ansiedad o algo peor, y OpenAI pues controla dónde se muestra el anuncio, pero tú no. Entonces no vas a tener visibilidad de qué tipo de conversación exacta ha hecho que aparezca tu mensaje. Entonces aquí hay un tema ético que yo te pregunto, Darío, y ¿es éticamente correcto que tu anuncio de mejorar tu bienestar emocional aparezca durante una conversación en la que alguien está describiendo pensamientos autolíticos? Voy a dar una primera opinión, porque nunca la he, y seguramente no sea la última, pero es la primera, y esto es importante. Yo creo que no hay problema. ¿Por qué? Porque prefiero que esa persona contacte con una psicóloga o un psicólogo antes que siga ahí enredada en ChatGPT hablando de su rubia. La verdad, ya está, no tengo más que decir. ¿Qué ocurre? Que al final, ¿en qué momento ofrecerá nuestros anuncios? Porque pues, nuestros anuncios pueden venir tanto por nuestros servicios, que ya sabéis que no es lo mismo la persona que está buscando psicoterapia que la persona que está buscando un curso de mindfulness de 8 semanas. Entonces, ¿cuándo va a salir ahí? Me inquieta un poco, pero supongo que la IA lo va a tener en cuenta. Es decir, como los anuncios que ya tenemos en Meta, yo apenas tengo que dirigirme a nadie dentro de Instagram o de Meta en general, porque la IA ya lee todo lo que le estoy escribiendo, todo mi copy, toda mi web, tiene todo mi contexto, incluso sabe qué tipo de personas suelen comprarme ya y va a aparecer a esa gente en el momento en el que es más probable que compre. En teoría ya tiene toda esa información y ChatGPT debería funcionar igual. Debería saber que aunque esa persona esté escribiendo sobre un tema, ese momento pueda ser bueno o no para mostrarle un anuncio.
O sea, no creo que los Uf. anuncios aparezcan siempre, sino que aparecerán en el momento más adecuado Ya, lo que para pasa es la que yo creo que compra. eso va a tardar bastante en suceder. O sea, ¿Por qué? Si al final es coste por clic, ellos querrán que sea más fácil que haga clic. Querrán que el anuncio aparezca cuando ya. alguien le va a hacer clic. Cuando Entonces tienes que saben, tenerlo. sí. Claro, si no. Ostras, claro, sí, entiendo. Como que son capaces de detectar ese cliente caliente, claro. Pues que si no pierden mucha oportunidad. Es un coste de oportunidad muy alto. Porque a lo Eso está mejor guapo. ahora no te compra a ti como psicólogo, pero sí te compra a ti como formador de mindfulness. Entonces tiene que saber que esa persona es más susceptible de ir a terapia que de comprar un curso o al revés. Eso es lo que estoy pensando. Pero bueno, Bueno, podemos verlo. os voy a recomendar 3 cositas según vuestra situación para este tema, ¿de acuerdo? Pero antes voy a estornudar. Qué Es que estornudo. Me recuerda a mi hermana, no sé por qué. estamos en Mi los hermana niveles más estornuda así. altos. Ya. Resulta que estamos en los niveles más altos de polen de la Y primavera el de las plantas en Andalucía. concretamente. Sí. Que el del otro. Entonces, yo que no suelo tener mucha alergia, pues aquí está. Vuelvo al tema, que vamos a cerrar ya. ¿Qué hago con esto, vale? Pues mira, si tienes un infoproducto, intentad estar en la lista de espera para poder usar el Ads Manager ya, porque cuando se abra completamente vais a tener probablemente vais a ser de los primeros adoptantes y el CPM y el CPC van a ser más baratos que cuando todo el mundo esté ahí. Entonces yo creo que es el momento de probar antes de que se sature el canal. Eso por un lado. Si tenéis una consulta, yo esperaría, sobre todo para que el nivel del control sobre el contexto de aparición y tal sea correcto, ¿vale? Porque todavía no es el control que necesita un servicio de salud mental. Tenéis que esperar a que OpenAI publique todo el tema de su política de categorías sensibles, ¿de acuerdo? Para anunciantes de salud. Y eso va a llegar, ¿de acuerdo? Y si tenéis una audiencia tipo comunidad, podcast, contenido y tal, tirad por lo más inteligente, que es básicamente no pagar, sino crear contenido que os posicione SEO. dentro de las respuestas orgánicas de ChatGPT. Claro, cuando alguien le pregunte a quién sigo en España sobre psicología, pues lo que tiene que aparecer va a depender más bien de vuestra presencia digital. Y eso es gratis, es sostenible y los anuncios de pago, pues, pueden esperar. Pues ya estaría, Nacho. Yo creo que vamos dejándolo por aquí. Ha sido Sí. una jornada hiper intensa. Creo que me voy a dar una siesta de 8 horas ahora. Efectivamente. Y ya estaría. Así que vamos a ir nada, cerrando que por aquí. sepáis, sí, que una cosa es automatizar y ojo, ¿qué te pasa? Que antes de eso, vamos a sacar una formación con toda probabilidad. Así que válidamente.club, porque os vamos a enseñar a usar la inteligencia artificial en condiciones. Muy bien. O sea, muy bien, ya por fin el curso que Eso esperabas. es. El curso, porque mira, la voz os puede filtrar a gente, puede atender, puede ahorraros tiempo. El anuncio puede captar atención en el momento exacto, pero esa confianza, ese juicio, esa responsabilidad va a seguir siendo vuestra. Entonces, no trata de subiros a las modas que nosotros comentamos aquí. Se trata de decidir bien qué delegas, qué controlas, cómo proteges tu marca. Y mientras otros siguen mirando desde la barrera, puedes irte a esa formación que vamos a sacar en válidamente.club. El 10-11 de julio, probablemente. Viernes por la tarde, sábado por la mañana. Julio, formato... O sea, estamos en mayo. Queda muchísimo todavía, ¿eh? 2 Pero meses. esto es la agendita, que son una tarde y una mañana. Nos lo vamos a pasar súper bien. Vais a Exacto. sacar cosas muy concretas, muy aplicables y sobre todo... formato máster. Exacto. Nos vemos el viernes por la tarde, nos vemos el sábado por la mañana y vais a salir con las pilas puestas para aprovechar el verano. Está muy guay porque... Vacaciones antillanas. No sabemos qué vamos a enseñar porque de aquí a 2 meses... pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Así para que nada. saber qué enseñaremos, pues nos escuchamos la semana que viene y os seguiremos contando. Vale, adiós y a currar.